Porque estamos grabando, de los musicales. Si tuvieras que elegir entre ópera, ¿qué te gusta más hacer o dirigir? ¿Ópera, zarzuela o musicales? Yo te voy a darme una respuesta que es más amplia, todo lo que tiene que ver con producciones escénicos musicales. Y te voy a explicar. Ok, o sea, ¿te gustan, las disfrutas las tres? Sí, absolutamente. Las disfruto las tres. Ok, perfecto. ¿Listo? Bueno, ya vamos a empezar. Sí. Chévere. Hoja de ruta, Elisa Vega. Elisa, bienvenida. Muchísimas gracias, Jorge. Placer estar hoy contigo. Y para mí también. Esta es nuestra conversación número 10, la edición del episodio 10 de esta primera temporada de Hoja de Ruta. Como te conversábamos brevemente antes de comenzar, hemos hecho un poco de contacto con diferentes mundos, el mundo político, el mundo empresarial, el mundo religioso, con la iglesia al principio. Y básicamente tocamos los temas más o menos relacionados. La idea central de esto es repensar el país desde los tantos ángulos que tiene. Esta es nuestra primera aproximación al mundo de la cultura, que no es nada fácil y a veces la dejamos como que de lado, ¿no? Lo importante es la política y la economía y hasta ahí llegamos. Y te confieso que pensando por dónde arrancar esta conversación, que seguramente fluirá hacia distintos ramos, que por distintas vertientes que uno ni siquiera las tiene pensadas. Tú eres una rara avis, joven, mujer, exitosa, líder, y en Venezuela. No sé cómo podrías tú interpretar una pregunta como esta, porque es demasiado amplia. ¿Cómo percibes el proceso histórico venezolano? ¿De dónde te nace tus ganas de estar aquí y tu interpretación de nuestra historia reciente? No me refiero a 20 años, me refiero a más de ellos. Bueno, Jorge, es un placer y un honor que me digas que el primer invitado del área cultural, pues también me genera a mí un compromiso importante en esta conversación que vamos a tener hoy. Y esta primera pregunta que me haces es muy retante, ¿cierto? Pero creo que en mi caso tiene que ver mucho con mi historia también. Yo soy venezolana por generaciones y generaciones y generaciones. Mis papás, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis bisabuelos. Vengo de una familia básicamente venezolana y sobre todo también muy caraqueña, ¿no? Sí. Y yo creo que igual que el ADN, que uno habla del ADN de la familia, hay un ADN histórico que a uno también lo carga positivamente, ¿no? Entonces, cuando dices, bueno, venezolana, a lo mejor en una labor que es bastante particular, y porque aquí, mi primera respuesta sería porque es un llamado. O sea, yo siento que tengo un propósito de vida que me trasciende, ¿no? Y me trasciende en el mundo de la cultura, quizás porque vengo de una familia, mi padre, por ejemplo, es un amante de las artes, sí. Es una persona que bueno, lo digo con mucho orgullo, ha hecho mucho por el mundo cultural de este país. Mis abuelos también, sobre todo mi abuelo paterno también era muy, muy amante de las artes. Y en esa familia hay mucha gente involucrada en distintas ramas, no solamente la música, hay arquitectos, hay escritores, hay pintores. Entonces es algo que siempre ha estado muy presente en mi vida. Y yendo a la historia, ¿no? Bien lo conversábamos ahorita, digamos, nos preocupamos mucho por la política, nos preocupamos mucho por la economía, pero resulta ser que los seres humanos, al final, y yo creo que en esta pandemia nos hemos dado cuenta de esto, el alma es uno de nuestras tres picos, o sea, mente, cuerpo y alma. Sí. Y el alma hay que cultivarla para poder estar bien. Y yo creo que en el tiempo nos hemos olvidado un poco de eso. O sea, los distintos factores que hacen vida en este país se han olvidado de este tercio del ser humano, que es el alma. Nos ocupamos mucho del cultivo de la mente, de prepararnos, etcétera, del cultivo del cuerpo, pero el cultivo del alma ha quedado de lado. Y resulta ser que el alma es aquello que nos hace tener una estabilidad emocional, es aquello que nos puede generar esperanza, es aquello que nos puede conectar con nosotros y con el otro. Y a mí me duele ver cómo dos ramas tan importantes como son la educación y la cultura cada vez tienen menos preponderancia y menos voz en un país que precisamente, creo yo,
y lo digo firmemente, puede tener una recuperación muchísimo más rápida y muchísimo más express si nosotros le ponemos la mirada a la educación de este país, que está bastante golpeada, y a la cultura, porque la cultura nos reconecta con nosotros, nos reconecta con nuestra tierra, nos reconecta con nuestra identidad y además es un potente factor de poder encontrar un punto medio, un punto de diálogo, un punto de comunicación entre todos. Te lo digo por experiencia propia, que después te podré contar. Sí, como no, claro que vamos a hablar de eso en específico, porque además una de las preguntas que son a veces pueden resultar más que obvia, pero el tema de que el Sistema Nacional de Orquestas haya trascendido tantos años, creo que ya se acerca a su aniversario 50, 45 años, algo así, implica que ha sido capaz de traspasar las barreras del poder y de los apetitos específicos en cada momento. Pero antes de entrar ahí específicamente, creo que has tocado un nervio central de la estructura o de la columna vertebral de una sociedad, que al final es un país, es Venezuela, que es educación y cultura. Cuando se hacen planificaciones hacia futuro, siempre se habla de la cultura, de la sociedad en la que estás viendo para entonces programarse. Pero sienten que en la llamada democracia hubo más conexión con esos mundos. Allí se adelantó mucho, me refiero al envión del 58 hasta el 70 y tantos. Hubo compromiso de esa, digamos, experimento democrático con la cultura. Fue así, nació allí era difícil verlo con las dictaduras anteriores, ¿no? Claro, sí, ciertamente, y además la cultura gozaba de cierta autonomía. Y eso es importantísimo. Eso es clave. Es clave. Había incluso los factores gubernamentales apoyaban la cultura, existía por supuesto la figura del subsidio, la figura de los ministerios de cultura, la figura del Ministerio de Educación, que eran grandes factores, pero también habían las iniciativas privadas, las fundaciones, y sí, yo siento que fue un momento importantísimo de impulso, del nacimiento de muchísimas cosas. Lo que pasa es que yo creo que ya cuando tú empiezas a unir política con cultura, ahí empieza a enturbiarse todo un poco, ¿no? O sea, yo creo que la voz cultural debe ser una voz propia, porque en sí mismo los artistas deben ser seres libres, deben ser seres dedicados al pensamiento, al desarrollo, a poder ellos formarse tan fuertemente que puedan transmitir todo aquello a quienes deseen escucharlo. Y cuando tú empiezas a cerrar los caminos un poquito por aquí, un poquito por allá, y empiezas a meter otros factores, ese libre pensamiento no ocurre. O ese libre pensamiento empieza a encajarse en ciertos patrones, y allí es cuando se ve afectada gravemente la cultura de cualquier país. Es clave lo que acá has dicho. Recuerdo que allí sentado donde estabas tú hace unas semanas, hablábamos con Liliana Ortega y tocábamos el tema tan duro de los derechos humanos, pero sobre todo el tema de la justicia. Y ella decía algo que me llamó la atención y podría hacer un paralelismo con lo que tú acabas de decir ahora, que es la necesidad de la independencia en educación y en cultura. Totalmente. Y que nos guste o no, nunca habíamos tenido realmente un sistema de justicia que fuera independiente del apetito de poder del gobernante de turno. Es una especie de herramienta que utiliza el poder político de turno a través de la justicia, le impide ser realmente independiente porque le sirve a sus intereses. Eso puede pasar con el mundo de la cultura también y la política, que el gobernante de turno quiera hacerla a su medida, de una visión específica del mundo. Absolutamente, porque, a ver, yo siento que vamos a hablar, por ejemplo, de la música. La música es un soundtrack de la vida. Todos los eventos importantes que uno quiere marcar los acompaña con música. Sí. El que tú quieras. Desde tu día a día, en un carro, en una camioneta, hay música. Si vas a un evento importante, un cumpleaños, te va a acompañar la música, digamos. Sobre todo la música tiene ese componente de acompañar los grandes actos de la humanidad. Sí. Siempre está muy presente, ¿no? Entonces tú tienes como dos formas, ¿no? de usar la música para embellecer, pero en el caso de artistas, pues que sentimos que tenemos un propósito un poco más allá, ciertamente estamos embelleciendo, pero a la vez tenemos la misión de inspirar.
¿no? Eso es clave. Entonces, cuando tú tienes la misión de inspirar, digamos, el acto de belleza, el acto estético que la cultura ofrece, tiene un propósito muchísimo más allá. Entonces, por supuesto que puede haber líderes políticos de antes, de ahora, de distintos lugares del mundo, que usan el arte para embellecer un acto como tal, para embellecer una gestión como tal. Pero bueno, está la parte de nosotros de entender que a lo mejor cuando incluso tengamos esas oportunidades, usarlas inteligentemente, no solamente para embellecer, sino para inspirar. Y a veces hasta para informar y para mandar un mensaje. Totalmente. Te escuchaba y me venían a la mente la cantidad enorme de referencias históricas, sobre todo pictóricas, pero también Sí. a través de la música, que estuvieron bajo la égida de gobiernos o de autoridades del poder anárquico. Estamos hablando de qué sé yo, del Renacimiento, del feudalismo, etcétera. Y entonces siempre había un mensaje que se colaba, ¿no? En el pintor, en la música también. Sí, bueno, podemos casos emblemáticos en Rusia, por ejemplo, Ajá. toda la música de propaganda, y bueno, eso quedó muy no solamente en el imaginario, sino también como una de las formas importantes de transmisión de mensajes Sí. en distintos gobiernos, ¿no? Y eso sí es un tema muy delicado, ¿no? Sí, Cuando sí. el arte se presta Sí. para este tipo Y hay de que cosas. reconocer que hay grandes obras artísticas en la música y Por en cualquier expresión artística que son expresión de una visión de un autócrata del momento. Y son grandes Pero a la obras. vez eso, y a la vez también el arte es expresión de la historia. O sea, no Correcto, solamente eso, correcto. sino cuando no está atado a gobiernos, a política, igualmente el arte va marcando movimientos humanos en la historia. Cierto. O sea, hay que entender que el arte es expresión de lo que está pasando en la humanidad en ese momento. O sea, el hecho de que tengamos ahorita, por ejemplo, música urbana. ¿Qué es la música urbana? La música urbana es la expresión de la humanidad en este momento. Sí, es Lo cierto. que uno oye en la radio hoy en día. Entonces, qué horror, qué bien, qué bonito, qué feo. Hay que oírlo con otros oídos, hay que ver lo que están escribiendo la las personas hoy en día, expresión de porque hoy. es la expresión de la humanidad hoy en día. Y esos son fenómenos absolutamente culturales, absolutamente reflejo de lo que está sintiendo la humanidad hoy. Interesantísimo. Tocaste el tema del financiamiento en algún momento. Sí, Y yo sé que es odioso, porque uno quisiera que el arte y la cultura sí. naciera sola y se expresara sola. Pero eso cuesta, tiene costos, ¿no? Claro. Y además hay algunas visiones que posiblemente sean ultraliberales, si se quiere, que Sí. dice que así como quienes proponen que las iglesias o las regiones no deben ser jamás financiadas por el Estado, sino que eso debe ser un asunto solo del sector privado. Al final las artes sin el apoyo del Estado, digamos, para financiarlas y propiciarlas es difícil verlas progresar o expresarse. ¿Cómo ha sido tu relación con presupuestos públicos? Y después hablamos sobre cómo ves a la empresa hoy comprometida con el mundo de la cultura. Sí, definitivamente el arte siempre va a ser costosa, pero es necesaria. Es necesaria para transformar y para inspirar, ¿no? Yo creo firmemente que el arte debe ser financiado de una manera mixta, ¿no? Ajá. Yo lo veo como a tres partes. Por un lado, políticas de Estado que permitan que haya un desarrollo de la cultura. Por el otro lado, creo también firmemente en la autogestión de los distintos factores del arte, que sí definitivamente tienen que buscar las maneras de sobrevivir y de financiarse, pero eso nunca va a ser, digamos, tan significativo, puesto que si tú tiendes, como en el caso de nosotros, estás hablando del arte para todos, Sí. Normalmente eso es costoso y a la vez tenemos que hacerlo subsidiado para que el público también pueda disfrutar de ello. Entonces, correcto. digamos, la autogestión es muy difícil. Y a la vez quiero creer que también la empresa privada entiende que tiene que poner su aporte. Te lo digo así. ¿De qué sirve estar en un país, por ejemplo, en el que uno no tenga nada que hacer afuera?
muchas veces la gente me dice, bueno, es que aquí entonces hay que encerrarse en la casa. Afortunadamente hoy en día estamos viendo como una especie de renacer. Pero es que resulta ser que si tú quieres vivir en este país, tú necesitas salir a la calle. Y vas a salir a la calle porque están ocurriendo cosas, porque hay un cine, porque hay un teatro, porque hay un concierto, porque hay una orquesta, porque hay una oferta allí, porque tiene que haber unos restaurantes, porque tienes que tener una ciudad que vivir, porque si no, no estás viviendo. Vivir no es solamente el trabajo y quedarte encerrado en tu casa. Correcto, Vivir correcto. es tener la experiencia de poder ver el Ávila, de poder salir a la calle, en cualquier estado que tú estés en el país, de que haya una actividad. Y esa es nuestra misión, es hacer de la calle, hacer de nuestro país un lugar que se pueda vivir. ¿Cómo lo haces? Precisamente a través de la cultura y el arte se hace. Y no me quiero encadenar, pero te quiero contar para adelante. algo. Estoy aquí Mira, encantado escuchando. Justamente una semana antes de que se decretara aquí la cuarentena. Que ya estamos próximos a cumplir un año. Exacto, estamos ya a cumplir Es un más, año. creo que cuando este programa salga al aire, creo que vamos a estar casi en el año, el 13 de marzo, no, todavía no, vamos a salir antes. Bueno, pero exacto, ya Sí, casi pero un año. estamos ya cercanos a un año. Pero fíjate, el 8 de marzo del año pasado, era el Día Internacional de la Mujer, nosotros tuvimos un concierto enorme, masivo, en la Concha Acústica de Bellomonte, donde interpretamos el Carmina Burana, un concierto de piano de Sansán, y allí asistió más de 7.000 personas. Fue récord de las últimas décadas de asistencia. Lo recuerdo bien, sí. Más allá de que del concierto en sí, eso fue para mí como una especie de ventana de lo que puede ser el futuro de nuestro país. Fíjate tú, 7.000 personas en torno a un hecho cultural de una orquesta sinfónica. Sí. 7.000 personas que se movilizaron en la Concha Acústica en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Ahí se hizo de noche, se hizo de noche. Y fue gente en camioneta, en metro, en carro privado. La gente caminó por Bellomonte. Ahí no hubo ni un hecho que lamentar. Allí estuvo todo perfecto, estaba coordinado, estuvo la policía, estuvo la ambulancia, estuvo todo. Se fue la gente de allí a las 9:30 de la noche caminando por Bellomonte. Se montó. Y yo dije, wow, Eso fue espectacular. esto significa que nosotros somos mucho más cívicos, somos mucho más de lo que creemos que somos. Yo ese día dije, o sea, si uno quiere ver que Venezuela se puede impulsar, y también quiero decírselo a la gente que a veces está fuera y no sabe que estas cosas ocurren, pues bueno, desafortunadamente vino la cuarentena, pero ese día yo pude presenciar que nosotros sí podemos hacer ciudad, sí podemos estar unidos, sí podemos estar en la calle. Mira, en Bellomonte habían muchísimos bares abiertos hacia la calle. Entonces a veces dicen, no, pero la inseguridad, también nosotros tenemos que empezar a procurar eventos como este que permitan reconectarnos y reconectarnos todos, no importa dónde eres, cómo tienen que ocurrir esos eventos. Y resulta ser que uno de los puntos de encuentro más importantes que hay es la cultura. Sí, porque sí. la cultura unifica, la cultura tiende puentes maravillosos y en nuestra identidad es que nos podemos encontrar todos. Tal vez eso sea la explicación por la que el sistema de orquestas, lo muestro simplemente para que lo vea la cámara, pues estamos muy próximos, creo que ahorita, el 11 de febrero. Sí, exactamente. Se cumplen los 45 años. Esto que acabas de comentar tal vez sea la razón por la cual has logrado sobrevivir distintas etapas y sobre todo estos últimos años que han sido tan duros. Sí. Con todo y las diatribas enormes y profundas diferencias ideológicas que ha tenido Venezuela con el modelo que se le ha intentado imponer durante 20 años y que ahora está mutando hacia algo que ya ni siquiera resulta cada vez más difícil ponerle una sola etiqueta. Y no vamos a entrar en esas consideraciones, no es el propósito de esta conversación, aunque también podemos hablar de eso si quieres, de política y de los temas de las etiquetas de derechas e izquierdas que son muy odiosas, ¿no? O del pragmatismo puro en el ejercicio del poder. ¿Qué piensas tú que ha llevado a este experimento llamado el socialismo del siglo XXI a permitir que el sistema haya perdurado impoluto, digamos, sin influencia indebida desde el poder? Bueno, porque el sistema es inclusión. O sea, el sistema de alguna manera, bueno, primero estuvo en manos del maestro José Antonio Abreu, quien es una de las mentes más brillantes que ha tenido nuestro país. Y siendo así, pues él, digamos, inteligentemente ha entendido que su modelo educativo musical, porque es un modelo educativo y musical,
esté por encima de todo esto. Extraordinario. Pero no por encima, a veces dicen, bueno, pero es que cuando el chavismo, el maurismo, pero es que hay que verlo un poco más atrás, esto nace muchísimo antes de esto, ¿no? Y cuando tú sientes que tu labor está por encima de todo eso, la tienes que defender. O sea, el maestro Abreu sabía y que con el Sistema Nacional de Orquesta estaba ofreciendo oportunidades de educación a todos los estados, a todos los rincones de Venezuela. Sí, sin distingo alguno. Y además, lo sé por carne propia, que un sistema de orquestas crea un modelo de inclusión y además de, a ver, ¿cómo te explico? De crecimiento importantísimo. O sea, dentro del modelo, la orquesta funciona casi que como un país, ¿no? Sí. Viene gente de distintas partes, cada uno tiene su rol específico, Nunca hubo, te interrumpo un segundo, nunca Sí. percibiste en los encuentros privados Sí. alguna intención de dejar colar alguna ideología específica, el socialismo, el colectivismo. Nunca estuvo presente allí. Eso me parece formidable, que en una etapa que hemos vivido donde, por Dios, la política se nos metió dentro de las casas y nos transformó a Sí. todos, la música, el sistema haya permanecido incólume a ese intento de penetración. Eso me parece extraordinario. A ver, Jorge, no te voy a negar que quizás en algún momento estuvo presente esto de penetración, como Sí. dices tú. Pero al final, cuando tú oyes cualquier orquesta de este país o cualquier coro haciendo lo que tienen que hacer, o sea, a ti básicamente conectas con otra parte de ti. Correcto, O sea, tú conectas con otra cosa, que a ti te pueden levantar cualquier bandera, decirte, mira, que esto y esto está el evento, pero ya cuando tú conectas con el hecho artístico, Sí, con la sí. música, Fíjate que se rompen las otras nunca estuve barreras. exenta de críticas. En este país todo está polarizado. Absolutamente. Todo, absolutamente, lo que tú hagas. Y siempre hubo algunos que, además de una forma muy artera, criticaron a Abreu, que me parece que además fue clave. Cómo él desarrolló sus relaciones con el poder, en particular con el presidente Chávez. Creo que eso habla de la calidad y las cualidades que pueden tener los seres humanos, que podemos tenerlas cuando queremos, para desatar los nudos de la polarización y encontrarnos en el centro en algún momento. Dijiste algo fabuloso hace unos minutos. Me parece que es casi la conclusión de esta conversación anticipadamente, que es que la cultura es el punto de inclusión y el punto de encuentro de este país. y si uno está claro en eso, uno sabe que uno tiene que estar ahí para todos. O sea, tenemos que estar ahí para todos. Yo en la orquesta que dirijo actualmente es una orquesta que goza de libertad. Nosotros tenemos la fortuna de poder tocar aquí hoy, allá mañana, y esa es nuestra labor, esa es nuestra misión. Nuestra misión es tender puentes, pero cuidado, no son puentes políticos. Sí, te entiendo. Es tender puentes a toda la sociedad y decir, un momento, nosotros todos somos venezolanos y todos, tú le preguntas al del color que tú quieras, al no sé ¿qué quieres tú? Te va a dar la respuesta, yo quiero estar bien, yo quiero vivir bien, yo quiero estar cómodo, yo quiero poder mantener a mi familia, yo quiero ser feliz, yo quiero desarrollarme y hacer lo que me gusta. Bueno, eso es lo que todos queremos. Entonces, hay que tender los puentes para eso. Sí. Y bueno, y una orquesta para mí es un modelo de libertad. Por eso tú me preguntas, bueno, ¿y si los actores políticos? Mira, en la orquesta hay gente de todas las religiones, de todos los estados, de todas de todas las razas, Razas, de todo, colores, todo. Y es un modelo de Qué inclusión maravilloso. Y en el momento en que estamos todos juntos, todos desempeñamos un rol particular. Y la única manera de que eso funcione es que en ese momento que estamos todos juntos estemos en sintonía. Sí. Y en sincronía además. Sí. Que estemos todos. Y que además todos sepamos que lo que yo hago va a tener consecuencias en el otro. Si yo no estudié, si yo no estoy concentrada, si yo no además lo hago lo mío, lo otro no va a servir y va a sonar mal. Entonces yo a veces digo, oye, ojalá un modelo de nuestro país pudiese funcionar con el modelo de la orquesta, porque es que además no es mi rol, sino que además yo tengo que confiar, que es lo que creo que a veces nos falta. Tengo que confiar en lo que está haciendo el de al lado. Tengo que confiar, tengo que escucharlo. Porque si yo toco el oboe y vienes primero tú que estás tocando el violín y tú tienes un solo y ahora vengo yo tenía que escuchar lo que tú estabas haciendo y de lo que tú estabas tocando a tu tempo, a tu ritmo, yo tengo que incorporarme.
Y después lo que yo estoy haciendo está acompañado por los otros. Y los que están acompañando, de repente tienen un momento de liderazgo. Y después tienen que volver a acompañar. Y todos tenemos que estar conectados. Y a la vez tenemos un líder. Pero te quiero hablar de ese líder. Wow. Resulta ser que ese líder que está dirigiendo la orquesta, yo creo que además lo he estudiado bastante, como podrás comprender, es el único que no emite sonido. Está en silencio. Está en silencio. Es el único. Acabas de establecer un paralelismo tan extraordinario con lo que debería ser la política y el liderazgo. Y por supuesto, si hay algo que no puede hacer un líder político es callarse, pero el silencio de veces son muchas otras cosas. Exactamente, es entender que tú estás al Y servicio además acabas de demostrarme, y es la primera vez que tengo el privilegio de hablar con alguien que dirige orquesta. Siempre, desde que uno está pequeño, en el colegio te dicen, esto tiene que ser como una orquesta, y el profesor... pero es la primera vez, y lo confieso, que me acabas de demostrar a viva voz con lo que acabas de decir en estos últimos minutos, ¿por qué eres directora? Eso es un liderazgo extraordinario. Lo que tú acabas de decir, o sea, tienes que tener mucho más que conocimiento de música y mucho más que conocimiento de dirección de orquesta. Sí. Para que de verdad trascienda, como lo has hecho tú, tienes que ser una líder en tu espacio. Y lo que has dicho hoy aquí lo demuestra. Eso me parece extraordinario. Y creo que esas son las cualidades de todo liderazgo en una organización económica, una empresa, dentro de la iglesia, en cualquiera. Al final somos los seres humanos nos organizamos en una cantidad de temas, desde las ONG hasta el propio país. Sí. Sin embargo, Elisa, no se puede negar que han sido tiempos duros. Muy duros, ¿Okay? muy duros. El mundo de la cultura venezolana se ha reducido bárbaramente. Y estoy haciendo, Sí. por ahora, digamos, apartando el fenómeno de la pandemia que terminó de generar una cantidad de acontecimientos que ya podremos conversar también, que eran evidentes, está pasado en todo el mundo, se cerró el mundo de la cultura prácticamente. Y luego hablamos sobre cómo ves que las transformaciones de la tecnología en el tema de la música. Me parece no? puede ser un tema apasionante para ir cerrando más adelante. Venezuela tuvo, y sé que sigue teniendo un potencial de exponentes de cultura de todo tipo, Sí. popular, ópera, etcétera. Tuvimos además visitantes extraordinarios, también de todos los órdenes, desde Pavarotti en su momento hasta los mejores grupos de pop del mundo. Sí. ¿Sientes que ese tejido se puede recomponer? ¿Por qué es tan difícil conseguir expresiones jóvenes de tu generación en el mundo de la cultura en Venezuela? ¿Se han ido todos? Colombia, por poner seguramente va a ser un paralelismo, ha tenido una explosión enorme y además ha utilizado la cultura y su expresión popular de cultura para vender al país. ¿Qué piensa de todo esto? O sea, ¿realmente es así como que de las poquitas que quedan o eso puede volver a renacer? No, creo firmemente que eso tiene que volver a renacer, pero tiene que ver mucho con un tema que tú conoces muy bien, que tiene que ver con las industrias. Y resulta ser que el tejido de la industria cultural aquí no está en este momento. Entonces, por eso es que muchos artistas de la industria cultural han tenido que emigrar, ¿no? Han tenido que ir a otros lugares para poder desarrollar sus carreras. Pero me gusta lo que dices, que está allí, que Venezuela siempre ha sido referente cultural de América. Sí. No de América Latina, de América. Nosotros tenemos grandísimos exponentes en todas las artes y el venezolano tiene una creatividad, una manera de expresarse, una manera muy particular que digamos que a mí me llena de orgullo. O sea, yo siento que nosotros somos unos grandes exponentes de la cultura latinoamericana, ¿no? Estábamos golpeados. Tengo que decirlo también, no estamos articulados. En estos días conversaba con la maestra María Guinán, directora de la Escuela Cantorum, sí. y tuvimos una conversación bastante álgida porque sí, ciertamente no estamos articulados, quizás el tejido ahorita está un poco roto, cada quien está tratando de sobrevivir y a veces uno dice, bueno, la supervivencia de uno solo, como ente aislado, oye, no va a procurar ese tejido. Entonces, ¿en qué momento nosotros nos vamos a volver a unir como industria cultural? Quiero pensar que pronto, porque, mira, hace unos años yo estaba en esta siempre he sentido el propósito de estar aquí, o sea, de propósito de que mi arte como directora de orquesta no se trata de mí, sino se trata de algo más, y eso es así.
Y hubo un momento sobre todo en mi etapa de estudio, que yo estaba muy metida en los libros, en la literatura, en mi carrera. Soy musicólogo, Universidad Central, la dirección, etcétera, etcétera. Y sentí, ¿será que aquí el país va a apoyar esto? ¿Será que aquí hay una esperanza o será que aquí se acabó todo? Y me encontré personas precisamente como tú, otros empresarios, una sociedad que a lo mejor no todo el mundo lo está viendo y por eso te lo quiero compartir hoy, pero yo lo viví. Yo vi a gente que me dijo, mira, no estás sola. Aquí hay un grupo de venezolanos que le estamos echando pichón. Eso ocurrió hace varios años. Y yo dije, ok, si aquí hay un grupo de venezolanos que no son necesariamente del ámbito de la cultura, de otros ámbitos, que le están echando pichón y que son venezolanos que decidieron estar aquí por decisión, no porque no tenían otras opciones, sino que decidieron estar aquí porque sienten que tienen que trabajar por el futuro de este país y trabajarlo a lo mejor también de forma desinteresada para dejar un bien, porque al igual que yo, tienen generaciones y generaciones o quizás sus padres fueron emigrantes pero que sembraron aquí unas raíces y siguen aquí. Yo digo, ok, si ellos están aquí, entonces veo una luz y yo también voy a estar aquí. Y yo quisiera ayudar a los que nos están escuchando ahorita, que entiendan que a lo mejor algo como la cultura, que es tan ambiguo, que no... Sí se puede, o sea, hay que ver a los otros lados, hay que ver a las otras personas que desde sus roles están aportando su granito de arena. Y si ese tejido empieza a crecer, el de nosotros también. Sí, me parece interesantísimo lo que has dicho, porque también depende... En un mundo donde estamos exigiendo al otro condiciones, y digo esto con toda la intención del caso, el tema de los asuntos electorales, por ejemplo, ¿no? Si no hay condiciones, se nos olvida algo importantísimo, que hay algunas condiciones que dependen de nosotros, no del otro. Total. Y acabas de mencionar un pequeño reducto de venezolanos en distintos órdenes y de quehaceres de la vida, desde la privada, pública, etcétera, que decidieron quedarse y están apostando y están como que haciendo clic todos entre ellos. Exactamente. Y sentí un leve tono de autocrítica, porque creo que tenemos que incluirnos a todos con quienes se han ido, están un poco desconectados, están tratando cada quien de sobrevivir. Tú puedes intentar sobrevivir, pero siento que es mejor sobrevivir cuando conectas con el otro. Sí. Tal vez falta un poco eso, quizás para hacer reflotar nuestra cultura, el que ese mundo de la cultura haga clic de nuevo, estén donde estén en el mundo. Sí, y que el de afuera también entienda que tiene también un compromiso aquí adentro. O sea, yo creo que la diáspora venezolana tiene muchísimo que aportar aquí. Pero también nosotros, los que estamos aquí, tenemos que mostrar que, no todo es tan feo, no todo es tan malo. Somos portadores de malísimas noticias todo el tiempo. Lo malo. Y lo bueno hay que amplificarlo. Porque lo bueno es como el arte, va a generar esperanza. Pero en una esperanza, una esperanza real. Concreta. Una esperanza concreta de despertar del ser y decir, un momento, a ver, yo no soy político, yo no puedo hacer que unas cosas cambien, yo tampoco soy del sector industrial, yo no puedo procurar comida para la gente, no puedo porque ese no es mi rol. Pero si cada quien estuviese haciendo su rol, ¿mi rol qué es? Mi rol es ayudar y generar esperanza y conectar al venezolano con su tierra. Ese es mi rol. Y decir, mira, esto vale la pena. A través de las expresiones artísticas tú vas a conectar con tu tierra y eso es así. O sea, todos los estudios lo demuestran. Entonces, ese es mi rol. Déjame dedicarme al mío. El problema es que a veces estamos, que sí, la política, pero ya va, eso no lo voy a solucionar yo. Cuando a mí me toque, como civil, participar en una elección o hacer una cosa, lo haré y ejerceré mis derechos y mis deberes. Mientras tanto, mi deber es ejercer mi rol lo mejor que pueda y teniendo, por supuesto, una responsabilidad con la sociedad en la que vivimos. Sí. Y gracias a Dios, yo quiero pensar, porque hacia allá va el mundo va hacia, quiero pensar que es así, hacia la responsabilidad. Se habla mucho de empresas responsables. Sí. Entonces ya el asunto de la dádiva cultural, de que, bueno, vamos al sector cultura, responsabilidad social, no es responsabilidad social, señores, es que ahora las empresas tienen que estar comprometidas con el desarrollo social, con el desarrollo social. Y yo digo, wow, qué bueno que el mundo ya por fin lo está viendo claramente, porque de nada te sirve tener, por ejemplo, una industria
en un lugar donde no hay educación, porque entonces habrá un momento donde, bueno, si tu empresa llega a tener 30 años, no educaste a la población, entonces, bueno, ya ¿de dónde van a salir los trabajadores, por ejemplo? Donde no hay un parque, donde no hay una escuela, donde no haya esto. O sea, tú tienes que ir componiendo el tejido social de los distintos lugares donde se está desarrollando nuestro país para que esto pueda funcionar. Y es una responsabilidad. Sí, sí. No es una dádiva, es una responsabilidad. Y mencionaste la palabra futuro y me parece que has dicho algunas cosas interesantes. El tema de la pandemia no ha hecho sino acelerar las grandes fuerzas transformadoras que ya venían. Sí. Aquí sí vamos a aterrizar un poco más en tu área de experiencia y de experticia particular en la forma de expresarse en la música. Sí. El tema de las tecnologías, el asunto de la robótica, de lo que llaman el machine learning, que prácticamente ahora se comunican entre ellas, ya ni siquiera hace falta empleados entre una empresa y otra porque se ponen de acuerdo máquinas para ver cuándo se hacen exactamente las entregas. Hay una transformación gigantesca. Total. ¿Cómo crees que va a impactar eso el mundo cultural en general y el mundo de la música? Y me anticipo, yo creo que hay cosas que no van a cambiar jamás. El placer de estar en vivo, escuchando una orquesta, no puede ser sustituido por nada. Y claro, y cada vez cada vez se nos hace más necesario el contacto humano. O sea, esta pandemia ha hecho que uno tenga necesidad de volver a salir, de volver a conectar, de volver a abrazarse, ¿cierto? Sin duda alguna. De volver a experimentar algo, ¿no? La tecnología también nos tiene un poco, tú sabes, ¿no? Bueno, para nosotros ha sido un reto que no te puedes imaginar, sobre todo porque, bueno, tuvimos que acelerar rápidamente y migrar a las transformaciones vertiginosas. Quiero decir con orgullo que nosotros en la Sinfónica Ayacucho lo logramos rápidamente. Sí. Y yo creo que tiene que ver con el propósito. Nosotros tenemos el propósito de seguir sonando. Imagínate tú, nuestro lema es seguimos sonando. Y dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a sonar ahora? Si estamos todos separados, pues bueno, afortunadamente tenemos aliados, amigos, o sea, empresas aliadas, etcétera, que dijeron, vamos a por el mundo digital. Bueno, vamos a por el mundo digital. Y Jorge, cada quien desde su espacio, con su teléfono, con lo que tenía, empezó a grabarse, a grabarse para poder seguir ofreciendo lo que nosotros ofrecemos, pero ahora en una nueva plataforma, como dicen, por un nuevo canal, el canal digital, ¿no? Es correcto. Antes era en vivo, pues ahora es digital. Y eso vino para quedarse. O sea, entonces ahora está el reto de cómo ir ahora como a un mundo híbrido. Y estabas hablando de la robótica, de todo esto. Si uno se pone a investigar un poquito más y tú dices, bueno, ¿cuáles van a ser los oficios del futuro? Ajá, ¿Qué va a necesitar el futuro? Sí. En pocos años, antes se hablaba de 30 años, ahora estamos hablando ya de 15 años. Pues resulta ser que lo que más se va a necesitar para el futuro son mentes creativas. Es correcto. Porque muchísimos de los oficios que nosotros tenemos hoy en día van a ser sustituidos por máquinas. O sea, a lo mejor tú antes necesitabas 10 contadores, ahora resulta ser que la contaduría, por decir algo, puede estar mucho en manos de máquinas y lo que necesitas son algunas mentes que vayan manejando esto. Pero ¿cómo va a ser el futuro del trabajo? ¿Cómo va a ser el futuro del mundo? Todo esto va a necesitar mentes muchísimo más creativas y desarrolladas. Entonces yo tiendo a pensar que el momento del desarrollo de la creatividad, de la imaginación, del arte, claro, va a ser una de las piezas fundamentales. Nosotros tenemos un programa que a mí me encanta, que se ha estado desarrollando, porque nosotros los músicos muchas veces también hacen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la orquesta yo tengo ingenieros, tengo administradores, sí, claro, tengo comunicadores. Yo creo que más pronto que tarde, en las empresas o en los distintos lugares se van a dar cuenta que van a necesitar este tipo de personas que tienen este tipo de formación mixta, porque van a traer a las mesas de trabajo una visión diferente, una visión diferente. No es lo mismo tener una formación mixta que te dé oportunidades de pensar en otras cosas o de estar en otros entornos que tener solamente una visión única, ¿no? Entonces, tiendo a pensar que el mundo de la educación en los próximos años va a migrar hacia una formación muchísimo más mixta, muchísimo más artística, que permita desarrollar estas áreas. Maravilloso. ¿Sientes que Venezuela, yo soy de los que pienso que esta tragedia, por ponerle algún nombre específico, se puede, digamos, enumerar en términos económicos, etcétera, en migración,
nos pone frente a la posibilidad de dar un salto mucho más grande que otros que a lo mejor están en una situación y se van a querer acostumbrar a lo que ya fue. Exacto. Siente que podemos dar un salto transformador enorme. Mira, yo siento... Y volver a la cabeza de la región en expresiones de todo tipo, incluyendo la cultural. Yo creo que sí. A ver, yo soy muy optimista y soy muy esperanzada, demasiado. Por ejemplo, el venezolano aquí, nosotros somos muy creativos y en las circunstancias nosotros las vamos solucionando siempre. O sea, eso está como en nuestra naturaleza. Y a la vez, el hecho de que está todo por hacerse da una plataforma enorme de que nosotros adoptemos ya el cambio de inmediato. O sea, es decir, hay gente que cree que nosotros estamos hundidos y saldremos de esto dentro de 3 generaciones, pues esto es un imposible. Yo soy todo lo contrario. Qué bueno, yo tiendo a bueno, pensar que esto va a ser así, porque en el momento que nosotros tengamos la oportunidad de reactivarnos, como ya hay mucha gente que está plantando sus semillas, y esas semillas están germinando, bueno, eso va a terminar de explotar, porque vuelvo a la nuez del asunto. El venezolano, cualquiera de nosotros, quiere prosperidad, quiere felicidad, quiere estar mejor, quiere poder tener condiciones para su familia, quiere que sus familiares regresen al país. Esa es la realidad, y el que está afuera quiere volver. Entonces yo siento que nuestra reactivación va a ser vertiginosa. Sí, y sabes que es peligroso que haya mentes empeñadas en volver a ser lo que fuimos. No, vale, pero ¿cómo? O a transitar el camino que debimos transitar, cuando ya el mundo se transformó por completo. Pero es que eso es erróneo, porque hay toda una generación, que es la generación que va a asumir este país. Tu generación. Y la que está, yo me siento ya híbrida. Ajá. O sea, pero la generación que viene después de que yo, ese país que a veces uno oye en tanta gente, no, el país que era, pero ya va, señores, un momento. Ese país no lo conoce la generación que va a trabajar ahora. Es correcto. Ese país es histórico, es de estudio de la historia, ¿no? Lo vivieron. Ese país es de ellos. Y estas nuevas generaciones, lo que conocen es otro tipo de gobierno, que es el que hemos estado ahorita, y cuando tú hablas con ellos dicen, nosotros queremos progreso, nosotros queremos esto, nosotros queremos otro. Entonces, ir para atrás, ¿cómo? O sea, cuando yo le preguntaría a esa gente que piensa así, ¿tú pensabas en el país de antes de tus abuelos, de tus papás, o tú pensabas en el futuro? No. Entonces, ya está. Hay que pensar mucho en ellos, en las generaciones que vienen ahora, ¿y cómo les vamos a dejar el país nosotros? ¿Sientes en la empresa privada, la mencionaste en 2 o 3 ocasiones, como la sientes comprometida, transformada, entendiendo que la responsabilidad social no es una casilla más, que hay que hacerla? Quiero que seas muy sincera conmigo, o es solamente algunas partes de la empresa privada que tú la ves comprometida con esto. Bueno, yo creo que creo que la empresa privada está muy reducida ahorita. O sea, ciertamente, ¿cuántas empresas no han cerrado? Más de las 2/3 partes. A eso voy. Entonces, creo que nos pasa en todos los ámbitos. Los que quedan, los que siguen allí, los que han podido sobrevivir, los que yo he conocido, muchos de ellos, son personas que tienen ese mismo compromiso que tiene uno. Porque no quiero culpar a los que no han podido sobrevivir, pero estos que han resistido a lo mejor tienen una responsabilidad, una corresponsabilidad con el país importante y están ahí trabajando. O sea, yo a lo mejor yo no tengo tanta malicia, pudiese decirse, ¿no? Pero cuando yo veo a cualquier empresario sentado allí diciéndome que apuesta por el futuro del país y que apuesta porque estas condiciones sean mejores, quiero verlo en los ojos y saber que eso es verdad, ¿no? Pues la política nos ha dado muy duro y a veces hay agendas ocultas, agendas personalísimas que hacen que no todo termine de fluir. Yo quiero pensar que hoy, año 2021, después de una pandemia, después de todo, cuando uno vea a los ojos a las personas y te digan que la agenda es el progreso y que la agenda es echarle pichón y seguir adelante, quiero pensar que eso es así. Sí, yo también. Con los que quedan. Así, a riesgo de que nos llamen ingenuos, yo opino exactamente igual que tú. Totalmente. Estamos ya aproximándonos al final y aun cuando has respondido las 3 preguntas finales que siempre hacemos, siempre es bueno volver a remacharlas con respuestas breves. Si tuvieras que escoger un momento reciente o un hecho
que te haga seguir confiando en la sociedad venezolana? El concierto de la Concha Acústica Se de marcó, Bellomonte. sí, de hace un año. Porque me respondió todo. Qué bien. Me dijo, qué bien. somos buenos, somos civiles, somos personas que queremos estar en la calle, que queremos conectar con la cultura y que queremos un país mejor. Ese hecho realmente ha sido la gasolina Sí. para poder seguir Si tuvieras que adelante. escoger una frase o una palabra que resumiera el momento que vivimos, este Ok. momento actual. Bueno, a lo mejor no es muy profunda, pero es la primera que se me viene. En épocas de cuarentena, hace unos meses, leí un graffiti que yo decía, tiene mucha razón, ya no somos los de antes, Ajá. no somos los de ahora en adelante. Está muy bien. Y aparte, lo quiero unir a una expresión también que aprendí de una gran artista internacional en un foro que pude compartir con ella. Nosotros quizás lo que quisiera, una frase de aquí en adelante es poder decirle a todos, cada quien desde el rol que está desempeñando, eres bienvenido aquí. A veces nosotros no somos explícitos en la invitación, Okay. sino somos explícitos en la exclusión. Por ejemplo, si yo hago un concierto en un teatro, a lo mejor hay un porcentaje de la población que va a decir, yo creo que yo no puedo ir allí porque no estoy bien vestido, Okay. o porque eso es para otro tipo de gente, o esa música no es para mí, o este hecho artístico no me están invitando. Me van a ver feo. ¿Qué estoy haciendo yo, como la líder de ese concierto, por ejemplo, para hacerle sentir a esa persona que es bienvenido aquí? O sea, ¿cuáles son mis estrategias para hacerte sentir a ti que tú eres bienvenido aquí? No lo doy por sentado. Exacto. Tengo que hacerlo. Y nosotros damos por sentado muchísimas cosas. Interesantísimo. Nosotros no le estamos diciendo a todo el mundo, tú eres bienvenido aquí. La empresa privada le está diciendo a todo el país, tú eres bienvenido aquí, o esto es para algunas personas. Los políticos nos están diciendo a todos, tú eres bienvenido aquí, o esto solamente es para los demás. O sea, si nosotros no estamos siendo explícitos en la invitación. Y eso es clave para la inclusión. Manoseamos mucho, es una palabra muy manida. Pero si no le buscas formas de expresión, no llegas a ella. Me parece formidable, esa idea no la había visto. Invitar al otro a sentirse, Sentirse eres bienvenido aquí. Tú eres parte de esto. Y finalmente, ¿cómo ves el futuro de Venezuela? Ya has dicho, Bueno, ya, por supuesto eres optimista, pero lo tengo que ver brillante. O sea, siento que estamos viviendo una coyuntura. Nos tocó coronavirus. Nos tocó cuarentena. A nosotros, los que vivimos 2021, nos tocó cuarentena. Bueno, a nosotros los venezolanos nos tocó una época muy dura. sí. Pero bueno, yo creo que lo mejor es asumirlo y sentir que tienen que venir tiempos mejores. O sea, que en la historia, hechos lamentables, hechos históricos durísimos, todo el tiempo. Bueno, a nosotros nos tocó hay que surfearlo, hay que trabajar, hay que batallarlo y bueno, efectivamente procurar que la historia, las siguientes páginas, sean páginas gloriosas. Me parece formidable. Elisa, mil gracias. A ti, me Jorge. entusiasma muchísimo haber tenido esta conversación. Te admiro por lo que haces por el país todos los días. Creo que has dicho has dado algunas ideas que me parecen claves, fundamentales para recomponer nuestro queridísimo país en el cual estaremos, tú y yo y muchos más. Amén. Muy que así agradecido. sea. Gracias a ti por la invitación. Un honor.